Escucha este audio mientras duermes, entrenas o visualizas. Puedes escuchar el libro completo. Te dejo el resumen y el link en la descripción. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión,
tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme.
Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana.
Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional.
Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil,
pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo.
Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo,
sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha.
Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje.
Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural,
pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia,
encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo.
Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás, compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación. Me libero del miedo y abrazo la vida con valentía y determinación. Acepto mis miedos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivo la confianza en mí mismo y en mis capacidades para superar cualquier desafío. Reconozco que el miedo es una ilusión que puedo trascender con amor y comprensión. Practico la autocompasión, tratándome con gentileza y amor en momentos de miedo. Aprecio la importancia de enfrentar mis miedos para alcanzar mi máximo potencial. Me comprometo a vivir en alineación con mis valores más profundos, incluso cuando eso signifique enfrentar el miedo. Acepto que el miedo es natural, pero no me define ni limita. Cultivo la mentalidad de crecimiento, viendo los desafíos como oportunidades para fortalecerme. Reconozco que el verdadero valor reside en enfrentar el miedo y seguir adelante a pesar de él. Practico la gratitud por las lecciones que el miedo me enseña sobre mí mismo y el mundo que me rodea. Acepto que la vulnerabilidad es parte integral del proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Cultivo la resiliencia, encontrando fuerza en la adversidad y superando mis miedos con coraje. Reconozco que el miedo es una respuesta natural ante lo desconocido, y lo abrazo como parte de mi experiencia humana. Practico la visualización creativa para transformar mis miedos en oportunidades de empoderamiento. Acepto que es normal sentir miedo, pero elijo no dejar que me paralice ni me impida seguir adelante. Cultivo la paciencia y la perseverancia en mi camino hacia la superación del miedo. Reconozco que la verdadera libertad reside en la capacidad de trascender el miedo y vivir con autenticidad. Practico la compasión hacia mí mismo en momentos de miedo, recordándome que soy humano y merezco amor incondicional. Acepto que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino correcto hacia el crecimiento personal. Cultivo la sabiduría de escuchar mi intuición y seguir mi corazón incluso cuando tengo miedo. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi conexión con los demás,
compartiendo mis experiencias y buscando apoyo. Practico la aceptación de mis miedos como parte de mi experiencia humana, y los abrazo con amor y comprensión. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser difícil, pero sé que el crecimiento que experimento vale la pena. Cultivo la valentía de ser vulnerable y auténtico, incluso cuando tengo miedo de ser juzgado o rechazado. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y creciendo como persona. Practico la autorreflexión para entender mejor el origen y la naturaleza de mis miedos. Acepto que el miedo es una emoción natural que todos experimentamos, y no hay nada de malo en sentirlo. Cultivo la resolución de problemas y la creatividad para encontrar soluciones a mis miedos y preocupaciones. Reconozco que el miedo puede ser una oportunidad para fortalecer mi fe y confianza en mí mismo. Practico la conexión con mi ser interior para encontrar la paz y la serenidad en medio del miedo. Acepto que no puedo controlar todas las circunstancias externas que me generan miedo, pero puedo controlar mi respuesta ante ellas. Cultivo la esperanza y el optimismo, sabiendo que puedo superar cualquier miedo con paciencia y determinación. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy en el camino hacia una transformación positiva en mi vida. Practico la gratitud por la oportunidad de enfrentar mis miedos y crecer como persona. Acepto que el miedo puede ser una oportunidad para aprender más sobre mí mismo y mis necesidades más profundas. Cultivo la compasión hacia los demás que también experimentan miedo, recordándoles que no están solos en su lucha. Reconozco que el miedo puede ser una señal de que estoy saliendo de mi zona de confort y expandiendo mis límites. Practico la paciencia y la comprensión en mi relación con el miedo, permitiéndome sentirlo sin juzgarme a mí mismo. Acepto que enfrentar mis miedos puede ser un proceso gradual, y estoy dispuesto a dar pequeños pasos hacia la superación.